Soy Alfredo Gómez Müller, soy doctor en filosofía y soy profesor actualmente en la Universidad de Tours, en Francia. ¿Cómo cree que la anarquía se halla en el contexto urbano? ¿Cómo la anarquía se halla? Se halla en el contexto urbano. El contexto urbano. Pues si partimos de la idea de que la anarquía, en el sentido que tuvo en el siglo XIX, la anarquía es una crítica de las formas de dominación de unos hombres sobre otros hombres, unos seres humanos sobre otros seres humanos. Podríamos pensar que en el espacio urbano la anarquía podría ser crítica de las situaciones urbanas en las cuales hay discriminación, hay injusticia social, hay opresión social en las urbes. Por ejemplo, a nivel urbanístico, la división, las fronteras en las ciudades entre barrios pobres y barrios ricos, con toda una serie de servicios públicos que se ofrecen en los barrios ricos y que no se ofrecen en los barrios pobres. Pues aquí creo que un pensamiento anarquista criticaría ese tipo de situaciones, ¿no? de mucha asimetría, ¿no? De mucha injusticia social. Profesor, ¿usted ha visto algún símbolo o ha presenciado aquí en la ciudad de Bogotá algún símbolo respecto a la anarquía? Pues no, porque como te explicaba no resido en Bogotá, estoy de paso y no conozco lo suficiente para poder responder a tu pregunta. Entonces, a partir de eso, ¿cómo cree que se exprese esa tendencia política, ese anarquismo mediante un símbolo aquí en la ciudad? ¿Cómo se exprese a través de un símbolo en la ciudad? No sé, creo que un símbolo puede ser un acto, puede ser un gesto también, no son solamente colores, no son solamente dibujos, ¿no? Imágenes. Un símbolo puede ser también un gesto, ¿no? Un gesto simbólico, una acción simbólica. Pues creo que todo tipo de acción que lleve un mensaje de solidaridad humana y de fraternidad humana sería un símbolo de libertad, que el anarquismo podría reivindicar muy bien. Aquí le muestro un símbolo que es muy usado para que representa la anarquía. Usted, a partir de los colores del símbolo, ¿usted qué ve? ¿Qué presencia? Pues están los colores rojo y negro, que tienen toda una historia simbólica, efectivamente, muy antigua, que parte del siglo XVIII, desde la Revolución Francesa. Son colores que expresan simbólicamente ideas, esfuerzos, proyectos, sacrificios también. Por eso el rojo, por eso el negro también. Bueno, volviendo ya a la última pregunta respecto al contexto de vacuna y producción, que pone no solo se propone desde un principio como socialistas antiautoritarios y se vuelven ya después anarquistas. Entonces, ¿cómo cree que la subcultura punk manifiesta ese pensamiento desde el siglo XIX? Si todavía lo manifiesta aquí en la ciudad o no. Pues todo dependería del contenido de esa cultura punk, del tipo de cultura punk, porque no hay una sola cultura punk, hay muchas, ¿no? Hay múltiples culturas punk. Y creo que una cultura punk que sea portadora de un mensaje de solidaridad, de fraternidad, de justicia entre los seres humanos, sería una mentalidad punk cercana al espíritu del anarquismo del siglo XIX. Y no solamente el anarquismo, también de otras corrientes de pensamiento social que en el siglo XIX denunciaban la situación dramática en la que vivía la mayor parte de la población. Entonces ahí, a partir de todo esto, ¿cuál sería la diferencia entre anarquía y anarquismo? Pues anarquía es, la palabra designa la crítica, la negación del poder entendido como dominación de unos seres humanos sobre otros seres humanos. Eso es anarquía, que viene del griego. La palabra arqué en griego quiere decir poder. Y principio de la sin. Entonces el A es el principio de la palabra, la letra A quiere decir sin poder, sin poder, dominación, efectivamente. Esa es la idea de la anarquía, ¿no? Y esa idea de poder, de crítica del poder como dominación, se puede desarrollar a múltiples niveles de la vida social.
nivel económico, nivel social, nivel de la vida cotidiana, de las relaciones interpersonales, las relaciones entre los sexos, por ejemplo la crítica del machismo, todo eso. Bueno, eso forma parte de lo que quiere decir anarquía. Anarquismo sería ya un intento de sistematizar esas ideas, de desarrollarlas de manera coherente, en una especie de conjunto de ideas, en un proyecto definido de sociedad, con implementación de organismos como los ciertos sindicatos, el anarcosindicalismo por ejemplo, que es considerado como un medio para alcanzar una sociedad más justa, más horizontal, más igualitaria. Entonces la diferencia sería eso, pues para mí sería ahí, ¿no? El anarquismo es ya una primera sistematización de la idea de la anarquía, que es algo más general. ¿Cómo te dice? Bueno, mi nombre es Abril. Abril Secas. Ese es tu seudónimo. Sí. ¿Puedes decir tu edad? Mi edad, tengo 32 años. ¿Desde hace cuánto estás en el movimiento punk? En el punk estoy, yo creo que toda la vida. Toda la vida. Yo me considero punkera desde pequeña porque siempre he tenido como esa mentalidad libre, no revolucionaria, rebelde, que es otra cosa muy diferente a revolucionario. A mí revolucionario es el que adopta una ideología para cambiar algo y lo cambia. Que han habido bastantes revolucionarios. Rebelde es el que es rebelde, porque no está de acuerdo con algo e intenta cambiarlo, intenta dar a conocer su pensamiento, como oponerse. Rebelde es un opositor. Para mí, sigo rebelde. A raíz de eso, ¿qué sabes respecto al pensamiento anarquista? El pensamiento anarquista, para mí el pensamiento anarquista va más ligado a la política, va ligado necesariamente a la política. Y para mí es una etapa de la sociedad. Una etapa de la sociedad, personas que tal vez pueden adoptar el anarquismo como parte de la vida y todo el tiempo ven anarquismo, pero es imposible uno vivir en una sociedad donde hay un sistema y donde hay un gobierno como este o como cualquier otro gobierno, ser anarquista, porque uno tiene que trabajar, uno tiene que estudiar, uno tiene que cumplir unas reglas en una sociedad para poder
desarrollarse como persona, necesariamente. Uno no puede pretender vivir en una cápsula, es imposible. Entonces para mí la anarquía simplemente no, la anarquía es algo grande, pero es algo que forma parte de una sociedad, de un proceso evolutivo en una sociedad, en un sistema, en un estado. Entonces, en este momento no me considero anarquista como tal. ¿Cómo aplica cuál ideología te sientes cómoda? ¿Cuál ideología te representa? La ideología, yo adopté mucho en el colegio, estoy en un colegio del estado, un colegio distrital, en los INEM. Y en el INEM donde yo estudiaba, me gustaba mucho el lema y yo lo adopté para mí porque me parece que es algo que se tiene que aplicar en una sociedad como esta. El lema del colegio era ser cultos para ser libres. Para mí la libertad es mi ideología total. Si yo soy culta, si yo respeto al otro, hasta donde llegue, mi libertad llega hasta donde lleguen los derechos de la otra persona. Entonces, si yo respeto, pues también pretendo que me respeten a mí. Entonces mi ideología es la libertad total. Entonces, esa libertad o esa ideología tuya, ¿cómo aplica en la subcultura punk de acá del centro de Bogotá? De la misma manera. De la misma manera, yo puedo salir con mi parche de amigos y vamos a ir a un toque, vamos a cantar, vamos a vestirnos, vamos a sentirnos como nosotros queramos sentirnos, pero respetando también la libertad del otro. Entonces a veces cuando no pasa eso, que eso es muy frecuente, cuando no pasa eso, sobre todo lamentablemente con la fuerza pública, que son los que siempre van en contra, de muchas, nomás lo ven a uno con la pinta, entonces ya quieren buscar la forma de llevárselo uno como sea. Entonces hasta ahí es cuando lamentablemente uno busca su libertad o busca su forma o hacerse entender pues como ellos quieran. Entonces es cuando yo los encuentro, si no tiene que ir a la fuerza, lamentablemente. Y así es, sí, y así es tu base ideológica contigo. ¿Tú compartes esa libertad con los demás punqueros que se pasean por la localidad? Con la mayoría sí, hay unos que no, sobre todo los que son más pequeños, los menores, que ellos están en el cuento de estar bebiendo todo el tiempo, drogándose todo el tiempo, perdiendo el tiempo, y pues no se puede. Si uno quiere combatir a alguien, si uno quiere mostrar lo que es su libertad o lo que tiene en la cabeza, uno tiene que tener argumentos. Para tener argumentos toca trabajar en esos argumentos, hay que leer, hay que estudiar, hay que respetar también. Lo que ¿tú crees que ellos están siguiendo lo que es un estereotipo? Y ellos más están no tienen siguiendo una un base. estereotipo, eso, la mayoría que yo he visto, uno los ve con cresta por ahí un año, los ve con los taches un año, 2 años y ya, el otro año ya se volvieron reggaetoneros, ya son raperos, ya se les perdió, o sea, es una moda. Para mí no es una moda, el punk para mí es un estilo de vida, en todo, en la música. La pinta para mí es muy importante, la pinta, porque para mí lo dice todo. O sea, la mujer punkera, en mi caso las mujeres punkeras estamos en contra de todos los estereotipos femeninos, digamos, de la mujer bonita que hay. O sea, la mujer tiene que ser 90, 60, 90, todas tienen que peinarse así, todas tienen que vestirse así para ser lindas. Entonces nuestra forma de vestir, nuestra cresta y nuestros accesorios es una forma de protesta también en contra de eso. Y que la mujer no tiene que ser como los medios de comunicación digan y como las pantallas digan, como los periódicos digan. No, las mujeres son bonitas por lo que tienen en la cabeza, por lo que son como mujeres. ¿Qué símbolo relacionado con la anarquía tienes en este momento con tu chamarra? Con la anarquía como tal, nada. Para muchas personas todo puede ser anarquía, hasta las puntas. Estas chaquetas, bueno, yo no sé si puedo hablar un poquito de la historia que me marcó a mí, la historia del punk. La historia del punk es a partir de, para mí la parte que más me gusta. Los punkeros son los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial.
Desde ahí nacieron los primeros punqueros. Los judíos o la gente cristiana se rapaba la cabeza en señal de dolor, en señal de protesta. En la Biblia hay muchas partes de la Biblia que dice eso. Entonces cuando a alguien se le morían los hijos, sufría una catástrofe, morían los animales, se les dañaba una cosecha, se rapaban la cabeza y rasgaban sus vestiduras en señal de dolor. En la Segunda Guerra Mundial, la gente que sobrevivió, a partir de todo lo que vivió, pérdida de familiares y de todo eso, empezaron a raparse la cabeza, a esconderse en las cloacas, en alcantarillas, a perforarse con ganchos, a rasgar su ropa, a ponerse este tipo de pronto de cosas en señal de protesta a todo lo que se veía en esa época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces me gustó mucho eso, me gustó la música que empezó a salir de todos esos suburbios, de toda esa parte baja, lo que quedó de esos sobrevivientes. Entonces empezó a gustarme, y las letras, que siempre son una protesta, un descontento, o sea, las letras son como un vómito a todo ese inconformismo. Entonces por eso adopté el punk como un estilo de vida. También hay manera, porque uno se puede quedar allá, todas las cosas van evolucionando. ¿Y entonces qué símbolos referente a anarquía o anarquismo has visto en la ciudad? O al menos en este Muchos, lado. todo el tiempo, las paredes, sobre todo aquí en el centro, murales, grafitis, todo esto. Y cuando hay marchas, que aquí las marchas siempre se enfocan aquí en Plaza de Bolívar, es el punto de encuentro. Eso queda vuelto mierda, lleno de grafitis y de cosas. ¿Y es solamente la famosa A con el círculo? Casi siempre es la A. O también podría ser frases. Frases que terminan en firma de la A. Que terminan en la A, sí. Sí, también he visto el rojo, siempre el rojo predomina, el negro predomina. Y símbolos míos, mi cresta. Estoy tratando de conservarla siempre, pues a veces por el trabajo me ha tocado quitármela, pero la conservo. Me gusta pintarme los pelos de colores. Los ganchos de nodriza siempre son un símbolo también del punquero, por lo mismo, por lo que yo te contaba, que en esa época que la gente se perforaba con lo que encontraba en las orejas y salían hacia la calle a mostrarse cómo estaban, el estado en el que estaban. Entonces ya eso comenzó como a desarrollarse, y ahí salió la pinta del punquero, con todos sus fierros, todos sus taches, todas sus cadenas y esto. Y eso viene también del arte kitsch. También, claro. O sea, eso tiene muchos aportes, pero para mí los orígenes, el más significativo fue ese. Esto. Y para mí es eso, es una señal de protesta, de descontento todo el tiempo. Pero pues no quiere decir que yo ande todo el tiempo así descontenta, no, estoy orgullosa luciendo algo que está hablando de mí, lo que estoy pensando. Muy bien, aquí te paso un símbolo, pues que la mayoría de gente lo relaciona mucho con la anarquía. Pero ¿tú qué ves ahí respecto a los colores, al símbolo? Bueno, los colores, como yo te había dicho, el negro y el rojo siempre son como muy característicos de la revolución, de la oposición también cuando están así. Esta, pues, no es la de la anarquía siempre es el círculo, que significa algo cerrado, y la A, que se sale de sus límites, es el símbolo de la anarquía. Esta no sé qué significará realmente. Pues puede ser, pero el círculo siempre es como símbolo de reunión, de algo cerrado, como de un grupo, puede ser. Respecto a eso tocaste dos temas muy interesantes, lo que es la vestimenta y la libertad como tu base ideológica en la subcultura punk. Todo eso se resume también, no solo en el símbolo, sino en aquellos colores. La francesa, la heroína de la Comuna de París, sacó el negro con una bandera, con una falda negra que le habían dado los obreros, le había dado el sindicato de carpinteros, y lo puso con un palo de escoba y salió a las calles así. Un movimiento muy revolucionario. Igual que Bakunin, que no pone su ideología, pues tanto ir en contra de lo que era la primera internacional de Marx, sino que impone también el hombre, la libertad del hombre, porque no tiene que tener ninguna entidad opresora. La última pregunta.
¿Por qué crees que, qué historia tiene el punk aquí en la localidad del centro? ¿Por qué crees que el punk es más fuerte acá en este sitio de la ciudad? Porque en el centro de Bogotá hay cantidad de... Viene gente de todas partes, ahí vienen extranjeros, gente de todas partes de Colombia, gente de muchas otras culturas. Entonces aquí se reúne mucha gente de los barrios, combos del norte, del sur, del occidente. Entonces siempre son aquí en el centro. Aquí en el centro se hacen también la mayoría de toques, son aquí en el centro chacumero. Entonces siempre vienen desde acá. Entonces nos reunimos acá. Respecto a eso, para terminar, Armando Silva es un profesor del externado, semiólogo. Él pone mucho lo que es la simbología o cómo se establece la gente, depende de su estado socioeconómico. Entonces, por ejemplo, él pone mucho en su libro de Imaginarios Urbanos que en el norte se hacen los ricos y en el sur los pobres. Pasaría igual aquí con los punks, aquí lo que, pues porque está tanto la casa presidencial, un ente jerárquico muy grande y de poder, y hasta están los mismos vagabundos, incluso punks que son sustentables, que tienen para su día. ¿Tú crees que esos dos factores, ricos y pobres en un solo lugar, también ayuda a su expresión, ya sea anarquista o no? Yo creo que en el punk casi no funciona eso. O sea, una de las cosas que de pronto sí tenemos en común los punkeros es que todos somos iguales y pretendemos que todos seamos iguales. Obviamente hay gente que, como en todos los grupos, hay gente que está a un lado, el otro trata como de dividirse, pero entonces en el punk no pasa eso. Y uno lo comprueba en los toques o en los festivales. Por ejemplo, bueno, aquí estamos, bueno, los que están ya de cierta edad, los que están más viejitos, los que no están tanto, los que están más jóvenes, como que uno trata de armar su parche con sus amigos. Pero tú vas a un festival de punk, y a nosotros lo que nos une es la música y pues la forma de pensar también y la libertad. Allá todos somos iguales y tú ves todos, pues sean más de estrato bajo con el que tiene de pronto más posibilidades, compartiendo un trago juntos, compartiendo la comida, hasta compartiendo el camping juntos. Allá todos somos iguales, o sea, no hay discriminación. El punk eso es lo que me gusta del punk. Cuando nos reunimos todos, nos une la música, el ruido, la ropa, como nos gusta estar, o sea, eso. Auril, muchas gracias por tu testimonio.